Hola, hola, sean todos bienvenidos. Estamos en una nueva charla del grupo de administradores y proveedores. Esta vez estamos con Pedro Manríquez de Hidroclean, que nos va a actualizar con el tema de la sala de bombas, que como estábamos conversando anteriormente, es un tema súper crítico, Pedro, porque puede afectar tanto la salud como el bolsillo del condominio. Sí, hola, muy buenas tardes. Sí, efectivamente. Bueno, yo soy el representante legal de la empresa Hidroteam. También me dedico a lo que es el tema de la mantención dentro de sala de bomba, generador y calderas. ¿Ya? Pero en esta ocasión vamos a hablar personalmente de lo que es el sistema de sala de bombas, que es lo que nos lleva ahora. Eh, bueno, como bien mencionaban, eh, el funcionamiento de una sala de bomba es algo muy importante para nuestras comunidades, para todo lo que son nuestros edificios, y ustedes como administradores tienen que tomarlo en consideración. En esta charla vamos a hablar de diferentes tipos de puntos en los cuales va a conseguir en qué es una sala de bombas, los objetivos y su funcionamiento, eh, comport- eh, los componentes principalmente del equipo, la importancia de la mantención, qué tipo de emergencias son las que pueden ir ocurriendo eventualmente en una sala de bomba, cómo manipularlas y cómo también podemos verificar qué acciones debemos tomar y qué también informarle a nuestro personal de nuestra comunidad, que son nuestros conserjes, ¿ya? Eh, Vamos a ir con una pequeña conclusión y básicamente dentro de igual de la conversación vamos a poder tener respuestas o algunas consultas que ustedes nos pueden ir dando, preguntando, si es que hay algún evento. Y por último podemos terminar con una acción de preguntas más concentradas en general. ¿Ya? Ya, vamos a continuar. Bueno, ¿qué es una sala bombas? Y su objetivo de funcionamiento en general. Bueno, una sala de bomba es un equipo el cual realiza el funcionamiento de duplicar o cuatriplicar la acción de presión de afuera de la red de la compañía de agua potable. Ustedes entenderán que la compañía de agua potable tiene una presión limitada. ¿Ya? Esta presión limitada viene por una matriz en la cual se encarga de poder abastecer todo nuestro espacio para poder nosotros tener un suministro constante. Pero esto normalmente suele venir con una presión que es por medio de peso, volumen. Esto varía dependiendo de las comunas. Puede ser entre los 2,5 bar, 3,5 bar. La consecuencia es que como tenemos comunidades que pueden sobrepasar, por ejemplo, los 5 pisos, 6 pisos, 7 pisos, esta presión de agua no es suficiente para poder alimentar a todos nuestros residentes. Por consecuencia, se toma la determinación de instalar sistemas de bombeo con promedio de electrobombas, bombas eléctricas, que transforman la corriente eléctrica en hidráulica, permitiéndonos poder aumentar la presión de nuestra línea, haciéndola más eficiente y de esta manera poder tener a todos nuestros residentes con suministro de agua permanente y constante. Nuestro sistema de sala de bomba es fundamental, ya que sin él, como bien me habíamos mencionado anteriormente, no podríamos tener abastecimiento y muchas veces los residentes se quedan sin agua, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante. Cada sistema es único, no es una copia uno entre los otros, trabajan de maneras distintas y eso es lo que vamos a ir viendo durante esta charla, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ir analizando. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes tipos. Como ustedes pueden darse cuenta, hay diferencias entre unas y la otra. Hay diferentes tipos de modelos de motores, motores verticales, motores horizontales, con diferentes tipos de acciones para ejecutar diferentes presiones hidráulicas para el sistema, ¿ya? El objetivo principal de la sala de bomba, como ya lo habíamos mencionado, es de duplicar o triplicar nuestra presión, ¿ya? Es el objetivo principal para poder hacerlo y que la presión hidráulica sea sobrepasada por la de la compañía. Normalmente en las comunidades de sobre 6 pisos, 7 pisos, tenemos que tener una presión de los 5 bar y como la compañía no nos abastece, tenemos estos equipos instalados previamente para mejorar y mantener nuestros condominios con suministro de agua. Una sala de bomba básicamente tiene que tener los conceptos claros para poder mantener estable lo que son los motores, ¿ya?
Los mantenimientos, los componentes dentro de una sala de bomba son fundamentales en cuanto a la electrobomba, el estanque hidroneumático. Tenemos tuberías principales donde se transporta el flujo de agua, las cuales pueden ser diferentes tipos de estructuras, de materiales, plásticos, metálicos, cobre, ya, válvulas de control, las cuales ellas nos sirven para poder aislar diferentes tipos de acciones. Si hay alguna filtración, si es que tenemos pérdidas de suministro de agua en algún punto, estas válvulas tienen que estar en buen estado para poder manipularlas y de cierta forma poder aislar si es que hay alguna falla dentro del sistema, ¿ya? Tableros eléctricos, que es muy importante ya que nos permite poder controlar las partidas y energizar nuestros motores de nuestra sala. Acá podemos ver diferentes tipos. El tablero eléctrico, que es fundamental, como ya mencionábamos. En este caso tenemos bombas horizontales, ¿ya? Normalizadas, nuestras válvulas, el estanque hidroneumático y lo que es un pozo o una cisterna de acumulación de agua potable. Las electrobombas son equipos que nos van a permitir poder hacer la acción de duplicar nuestro flujo hidráulico hacia la comunidad. La electrobomba se divide en diferentes tipos de etapas dependiendo de lo que nosotros requiramos. Como ya habíamos mencionado, nosotros tenemos bombas centrífugas, que son las como más comunes y las más normales, que estas trabajan con diferentes tipos de potencia y normalmente suelen ser de manera horizontal, ¿ya? Del modelo de estas bombas también tenemos normalizadas. Las normalizadas suelen ser bombas que más que tirar caudal o altura, suelen tirar más caudal, ¿ya? Ellas no tienen mucha distancia de metraje, a diferencia de las centrífugas que logran tener una altura mayor, pero con un caudal menor, ¿ya? También existen estos dentro de la sala bomba. Hoy en día, las más comunes y las que se suelen instalar por su eficiencia son las bombas verticales multietapas. Las bombas verticales multietapas nos permiten poder tener un aumento de mayor cantidad de altura y a su vez también tener mayor caudal, ya que su eficiencia electrohidráulica es tan alta que nos permite incluso hasta duplicar la eficiencia de un edificio. Le pongo un caso. Por ejemplo, nosotros tenemos que medir la presión hidráulica en bar, que es lo que normalmente tomamos en consideración nosotros como técnicos. Los bar es considerado también y se traduce en altura. Si yo tengo 10 bar de presión, tengo que tener una altura de cerca de los 100 metros, ¿ya? Por cada 10 metros de altura yo tengo un bar de presión. Esa es la traducción simple. Entonces, estas bombas son capaces, las multietapas, de duplicar esa carga de las que son más tradicionales. Por lo tanto, son las más eficientes y las que suelen ser instaladas hoy en día. Podemos, acá como les menciono, tenemos aquí una bomba centrífuga, que es la que ya la había mencionado anteriormente, que son como las más comunes y en comunidades más antiguas, ya que las que hoy en día son las que más viejitas que podemos ver hoy en día en el mercado, son de este tipo. Las bombas verticales multietapas, las cuales nos permiten triplicar o hasta muchas veces 5 veces su capacidad, y dentro de los sistemas también tenemos bombas sumergibles. Estas normalmente también suelen ser instaladas en la sala bomba con protecciones si es que hay algún tipo de rebalse, alguna situación en donde pueda provocarse, por ejemplo, una inundación en un subterráneo. En los espacios comunes pueden haber bombas sumergibles de aguas lluvias o de aguas negras, los cuales también se complementarían en conjunto a un sistema de sala bomba, ya que nos permitiría poder sacar o distribuir hacia el exterior lo que son estos tipos de drenaje. A ver, Pedro, párame ahí. ¿A qué punto se podría aplicar esa bomba sumergible? Mire, normalmente esos puntos se suelen utilizar en lo que es el interior de la sala bomba. O sea, nosotros le denominamos bomba sentina, ¿ya? En ocasiones dentro de la sala no hay suficiente espacio, como estas están normalmente cerca de los subterráneos. En los subterráneos no están las cañerías para el poder conectarse al drenaje externo, ya que normalmente los drenajes suelen ir al nivel del -1.
y en ocasiones las salas de bomba están en el -2 o en el -3. Por lo tanto, las tuberías de drenaje no serían capaces de poder llegar hasta el -2 para poder drenar el agua que pudiese generarse dentro de la sala. Supongamos que haya un ejemplo de que una de las bombas o una de las cañerías de la sala de bomba se desprenda o se desplace en su soldadura, y esto empieza a generar una filtración. La sala de bomba no va a tener el control cómo detener ese caudal, por lo tanto ya va a seguir botando agua, seguir botando agua. Va a llegar a un punto en que el agua al nivel de la sala va a empezar a aumentar, y para esto son instalados estos equipos sumergibles, los cuales nos permiten poder aliviar esa línea y poder hacer que la sala de bomba no sufra un daño de inundación. Por lo tanto, igual son importantes tenerla en estos espacios para poder proteger nuestro equipo, siempre pensando de que la instalación no es solamente hidráulica, sino que también tienen elementos eléctricos que hay que proteger, y sus costos no son menores. O sea, cuando tenemos una sala de bomba que está, por ejemplo, en la que teníamos en la Florida, que está en un pozo, se puede decir, y que se va a acumular el agua si hay alguna inundación, o sea, alguna fuga, se va a acumular el agua dentro de la misma sala de bomba, ponemos esa que es sumergible y empezamos a sacar el agua de la sala de bomba, que es donde no tiene que estar. Correcto, Ya. correcto. En definitiva es eso. Disculpen, estamos... Ah, no, parece que se oscureció mucho. Ahí sí, ahí sí. Sí, eventualmente sí, eso es lo que ocurriría. Esta bomba nos permitiría poder drenar y tener esta precaución de que evitar de que el sistema se empiece a colapsar, ¿ya? Es fundamental tener estos respaldos, porque el equipo en sí son equipos que no son baratos. Hay algunos que son demasiado caros, ya tienen valores muy elevados en el mercado, y imagínense con una bomba que dentro del mercado ni siquiera sobrepasa lo que, por ejemplo, podría ser un variador de frecuencia. Variador de frecuencia en un mercado exagerado, y en cambio una bomba sumergible tiene un costo mucho más bajo y les podría permitir a ustedes tener el tiempo de poder actuar antes de que algo suceda dentro de su sistema, Perfecto. ¿ya? Entonces, Entonces, siempre y siempre cuando tengamos una sala de bomba que está hacia abajo y que no tiene salida, sino que está como un pozo, deberíamos tener esta bomba sumergible. Porque hay otras salas correcto. de bomba que están en plano, digamos, podría escurrir el agua hacia afuera, pero la que está hacia abajo, estamos sonados, tenemos que Claro, poner... Ya, exactamente. Hoy en día las salas de bombas más modernas tienen y le instalan estos elementos justamente por lo mismo, porque la hacen sobre los niveles o bajo el nivel adecuado de la comunidad. Hay otros edificios con más viejitos que no suelen tener estos equipos, pero tienen drenes. Los drenes son bolones, varias rocas que van por debajo del subsuelo, permitiendo drenar directamente al suelo. Pero con los años la misma tierra los va tapando, los va saturando. Por lo tanto, con el tiempo, al saturarse, llegan a tener estos problemas. Entonces, de repente se generan estos tipos de inundación y no tenemos estas bombas, sobre todo en edificios más antiguos. Nos podrían generar daños que son bastante altos, y la idea es ir implementándola. Aquí vamos a ir hablando de todos los métodos de seguridad que puedan tener y que ojalá puedan respaldar, y tenemos modelos de muy buena calidad. Si nos basamos en los modelos de buena calidad, más o menos podríamos estar asociándolo a 600.000 y un poquito más, ¿ya? Dependiendo del tipo de modelo y potencia, ya que estas bombas también se basan en potencia. Y hay otras características como gen más chinitos que podrían estar entre los 200 ya. y un Entonces poco tampoco un menos. valor que se nos arranque mucho del margen. No, y para proteger un sistema de bomba de sala es fundamental. Y tiene que ser un equipos que tienen que tenerlo en consideración para justamente evitar este tipo de situaciones. Yo hace unos par de días atrás, lamentablemente, teníamos nosotros una charla, me generó un tema, una emergencia, eventualmente en un punto, y se inundó la sala bomba. ¿Por qué? Porque siempre nosotros estábamos recomendando le instalen las bombas Centinas, porque el drenaje no es suficiente para sacar toda el agua que se pueda generar en rebalse. Se rebalsó y el daño que se le generó a esta comunidad fue enorme. Perdimos mucho, bombas, tableros, y el sistema colapsó por completo. Entonces, es la idea importante de poder tener y respaldar este tipo de elementos para la seguridad también de ustedes, y que nosotros podamos también como mantenedores también dar una información clara, ¿ya? No solamente es con la idea de que ustedes tengan que instalar más adicionales, es que todo lo contrario, es para intentar de que ustedes tengan que proteger su equipo por un suceso a lo cual después
les pueda generar un daño y un costo que pueden estar hasta incluso semanas sin suministro de agua si es que no se hace de manera eficiente y rápida. Sí, porque tú me dijiste, bueno, esto fue hace 15 días que íbamos a tener la charla y no pudimos tenerla, y tú me dijiste que habían tenido que cambiar todas las bombas y esa sala quedó muerta. Correcto. Incluso hasta el tablero eléctrico quedó sumergido en agua y los elementos eléctricos lamentablemente se dañan de forma inmediata. Como tienen placa electrónica, no soportan el agua, les generan un corte y por consecuencia el tablero se pierde por completo. Además que el proceso aunque uno intente secar, lamentablemente existe el riesgo de sulfatación al estar expuesto a líneas eléctricas, a conductores eléctricos. Y el sulfato también daña elementos internos, por lo tanto después puede terminar quemando más todavía problemas o incendiándose el tablero eventualmente si es que no se realiza de manera correcta. Entonces, hay que tener criterio en esto y tenemos que tener conciencia de que tenemos que tener estos elementos sí o sí de protección y evitar fallas a corto plazo y precauciones. Perfecto. O sea, por 400 lucas podríamos haber salvado ¿cuántos millones hay en las salas de bomba completa? Correcto, sí, ¿no? Es potencial con un costo muy bajo. O sea, esa comunidad hubiese podido ahorrarse todo. Imagínense que eran 4 bombas verticales de 10 HP, más el tablero que era con un sistema de partidor suave. Y estamos más o menos cercanos a eso, entre los 10, 11 millones de pesos en intentar resolver todo el problema. Y no es fácil porque necesitamos tiempo, hay que cambiar todos los conductores, reactivar todo. O sea, fue una semana en ese instante muy caótica porque aparte esta comunidad es una central principal de abastecimiento de agua que alimenta 15 torres. Entonces, es un condominio muy grande, que era la principal, y cuando empieza a abastecer el suministro, abastece a otras salas de bombas, que cada torre son de 14 pisos, y cada torre tiene su propia sala. Entonces, imagínense el colapso al no tener suministro de agua, cuántas familias y cuánta gente queda sin suministro solamente porque falla un elemento que no se quiso proteger de manera anticipada. Y eso Y ahí fue es por donde lo menos una semana sin agua. nosotros tuvimos que actuar de manera rápida. Lamentablemente el condominio, la gente, es un tema de que ellos no pueden tener sin agua. Y justamente estábamos en la entrada del colegio, en donde necesitaban el suministro de agua para los niños, porque tenían que entrar a clase. Y imagínate toda la comunidad sin suministro. Tuvimos que actuar de manera rápida, intentamos de hacer conexiones eléctricas sumamente rápidas para poder hacer que el sistema se abasteciera. Tuvimos que colocar un tablero, menos mal que nosotros como empresa igual nos respaldamos por ese aspecto y tenemos tableros de emergencia en donde instalamos estos elementos para poder intentar dejar rápidamente equipo activo y poder suplir el sistema rápido. Tenemos una pregunta de Cristian Vargas por aquí. Cristian, abre tu micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, mira, experiencia personal. A mi condominio se le inundó la sala completa, parecido a lo que relata la persona que nos está dando Pedro, la sala. Pedro. Tuvimos la suerte, digo suerte, que no nos costó mucho repararla porque teníamos seguros comprometidos, ¿ya? Y teníamos las mantenciones periódicas mensuales hechas. Pero ¿por qué pedí en mi opinión, dar mi opinión? Hicimos nosotros la cámara sentina, ¿ya? Dentro de la sala hay que hacer una cámara sentina y aparte de la bomba hay que tener otro aparato. Es muy esencial tenerla porque nunca más se nos ha inundado. Hemos tenido varios procesos porque se nos mete el agua de lluvia desde la calle a la sala de bomba. Hemos salvado ya 4 o 5 veces la sala de bomba gracias a la bomba sentina. Pero son como 2 millones y medio que sale a hacer la sala. O sea, la cámara. Mira. Eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, ahí tienen un claro ejemplo de lo que nosotros les mencionamos, la seguridad y la precaución de poder instalar. En comunidades en donde no las tienen inicialmente, claro, su costo es más alto, más elevado, porque justamente hay que hacer un espacio, hay que hacer una cámara en donde puede ingresar este equipo sumergible y de esta manera poder
descargar si es que hay un eventual suceso. Y también suele ocurrir que no ha pasado de que por culpa del agua es lluvia, también ingresa el suministro de agua al interior de la sala, en otras ocasiones también internamente, entonces sí, es muy importante y por justamente ese era el motivo que nosotros lo habíamos planteado en esta charla para que ustedes tuviesen en conocimiento de que son elementos que son esenciales y se requieren y que en algún momento lo van a necesitar instalar para poder prevenir. En ocasiones uno no sabe cuándo pasa y esto ocurre en cualquier situación o en cualquier momento. Ya tienen que pensar que están trabajando con flujos que son volúmenes, es una masa, el agua es una masa, en donde constantemente está haciendo erosiones dentro de sus tuberías, dentro de sus cañerías. Por ejemplo, una cañería de cobre tiene una durabilidad de 30 años, pero esa durabilidad de 30 años depende de cuánto es el flujo que está circulando por a través de esta cañería. Entonces, cuando se va reduciendo el diámetro por la erosión y por el roce de la misma agua por a través de la tubería, empiezan a salir estas filtraciones, estos puntos donde se empiezan a romper, salen unos hoyitos, perforaciones, que a la larga les pueden generar un problema mayor y podrían evitárselo justamente con una buena instalación y con un buen mantenimiento eventualmente. Perfecto. ¿Avanzamos? Ya. Bueno, aquí vamos a entrar ahora en el mantenimiento de las bombas en general, ¿ya? Todos los tipos de bombas necesitan un mantenimiento de forma permanente, ¿ya? Esto le denominamos ya sea correctivo o preventivo, ¿ya? Lo requieren porque hoy en día, a pesar de que hay muchos equipos que trabajan con sistemas de acero inoxidable, siguen teniendo estos materiales de fierro fundido. Gran parte del cuerpo de los equipos están en fierro fundido y en algunas ocasiones también nos encontramos con los impulsores que son en fierro fundido o pueden ser en bronce o en acero inoxidable. En ocasiones también nos podemos encontrar con unas versiones con plástica que se le denominan oril, ¿ya? Eh, Aquí es donde tenemos que estar constantemente porque las bombas están haciendo su trabajo de forma constante. En ocasiones también tenemos equipos que se pueden detener, pero no obstante es un desgaste mecánico. Como ya les mencioné, el agua, el ser un volumen, al ser una masa, genera estas erosiones y el constante movimiento interno del equipo va desgastando sus piezas, sobre todo la parte de la voluta interna. Ya tenemos que acordarnos que los motores electrobomba tienen un cuerpo eléctrico que es motor y un cuerpo en la parte de adelante que es bomba, en donde está todo el flujo contenido internamente. Entonces el motor cuando succiona el flujo del agua hacia su interior y después lo expulsa a mayor carga, esas erosiones va obstruyendo y va dañando las partes mecánicas internas de nuestro equipo, lo cual es esencial mantener y sostenerlo de buena forma, ¿ya? Porque en ocasiones el equipo puede sufrir estos que acá estamos viendo aquí en imágenes. Mire, si se dan cuenta, en esta parte de acá, eso es oxidación que se va acumulando de forma constante y permanente. Este daño con el tiempo, el óxido va calcomiendo, va dañando todas sus líneas internas y no nos permite hacer un trabajo adecuado. Con los años y con el tiempo, si esto no se hace de manera constante, vamos a ir perdiendo los milímetros de diámetro que tiene internamente la bomba. Nos va a ocasionar que en vez de que tengamos la bomba con una eficiencia alta, vamos a ir perdiendo caudal constantemente, porque es un trabajo de equipo donde está constantemente rozando. Los rodamientos, si no se reemplaza, eso también van a ir generando estos roces mecánicos, los cuales va a ir desgastando su equipo, van a ir perdiendo eficiencia constantemente y después las bombas va a llegar en un momento en que no van a ser capaces de llegar a la presión nominal de su sistema, según lo que les dijo el ingeniero o a donde dejó anclado la presión del ingeniero cuando fabricó el equipo. Tiene que pensar que cuando lo fabrican, ellos calculan la cantidad de agua y flujo que necesitan para mantener y la presión que ustedes necesitan para mantener su comunidad. Y por lo tanto, si ustedes no realizan un buen mantenimiento en donde no solamente significa el cambiarle el sello o el rodamiento a su equipo, se le tiene que hacer todo un proceso de limpieza, de retiro de materiales contaminantes a sus interiores para que posteriormente el equipo quede en buen estado y no tengan problemas y dificultades del abastecimiento del flujo del agua. Lo recomendable cada cierto periodo de tiempo es hacerle al menos una mantención cada 2 años,
Ya, eso es lo que le pide su fabricante y es lo que le dice su fabricante. Una mantención complementaria una vez cada 2 años, porque los rodamientos tienen una durabilidad y sus sellos mecánicos tienen una durabilidad. E internamente se va desgastando su equipo y eso va generando fallas. Esa es la mantención en donde ustedes toman la bomba, se la llevan, nos ponen una por mientras y le hacen toda esa limpieza y toda esa cosa y después la devuelven, ¿no es cierto? Correcto. Y normalmente se tiene que hacer así. Si un mantenedor, y disculpe que muchas veces hay mantenedores que suelen hacer esto, si un mantenedor va con el rodamiento y con el sello a su comunidad y hace su trabajo adentro de la comunidad, no es lo apropiado porque no le está haciendo una mantención correspondiente. Él no le está haciendo intervención a su equipo. Un equipo bien intervenido es un equipo que es retirado. Se demuestra y se le envía a su cliente cómo se está generando esta intervención. Eso es un buen trabajo y una buena mantención. Por lo tanto, siempre tienen que estar pendientes de qué cosa se le está haciendo, cómo se le está haciendo. Oiga, me cambió los rodamientos, aquí están sus cambios de rodamiento, pero yo no puedo ir a cambiar a una comunidad el rodamiento. Yo entiendo que muchas veces hay equipos que son exageradamente grandes y que no tienen todos los elementos para retirarlo, pero ahí tiene que ser la empresa la que tiene que encargarse de hacer y ejecutar eso. ¿Ya? Porque la labor de un buen mantenedor y una buena mantención a su equipo es que se le tenga que realizar lo que es el retiro de los elementos que las pueden dañar y su limpieza interna. Perfecto. ¿Alguna consulta? No tenemos ninguna consulta por ahí, parece. Aquí levantó la mano Paula. Sí, Hola, bueno, hola. Es que lo iba a escribir, pero es más rápido decirlo. Es que una vez al año, pero es que la lámina dice cuando está presentando una falla. Entonces, lo recomendable, ¿cuál sería? Cuando se presenta una falla o cada 2 años. Ya, mire, aquí en este caso, en esa situación sería un mantenimiento correctivo, no preventivo. Ya, si su equipo presenta una falla, es porque algo sucedió donde su elemento interno ya se desgastó, ya no está cumpliendo la vida de lo que le dijo el fabricante. Tienen que tomar en cuenta que su fabricante le dice que el periodo de tiempo de un trabajo está determinado en sus horas de trabajo. O sea, el rodamiento dura horas de trabajo, no dura años de trabajo. O sea, el rodamiento tiene una grasa interna que la cual se va a ir desgastando por el movimiento mecánico de la bomba. Sus revoluciones por minuto van a ir calentando la grasa y hay muchos equipos que no se pueden volver a grasar. ¿Me entiendes? Hay algunos equipos que le podemos inyectar grasa y hay otros equipos que no tienen la alternativa porque la única forma es desmontarlo. Por lo tanto, en esa situación, lo que sería más recomendable es que respetaran su hora de trabajo. O sea, el fabricante dice que puede durar 30.000 horas de trabajo, pero ahora tienen que calcular si esas 30.000 horas en qué periodo se cumple. Dependiendo del tipo de sistema que ustedes tengan, las bombas pueden ir rotando o que pueden trabajar de manera permanente una, después, no sé, al otro mes la otra. Entonces, no sabemos cuánto periodo de tiempo es su trabajo que estuvo expuesta. Por lo tanto, la recomendación sería hacer una mantención eh, preventiva en donde ustedes puedan garantizar de que su equipo a largo plazo no tenga problemas. Si esperamos a la correctiva, lo único que va a provocar es que un daño que a lo mejor le va a terminar costando más. Si el rodamiento llega a fallar, el eje no va a trabajar de manera correcta, esos roces mecánicos van a empezar a golpear en las paredes de su equipo y por consecuencia van a tener que o cambiar puntas de eje, van a tener que cambiar el rotor, van a tener que cambiar impulsores, porque los impulsores tienen que estar balanceados, tienen que estar alineados a un mismo único ciclo de funcionamiento. Si los rodamientos no están cumpliendo con su objetivo claro, los ejes se desbalancean y por consecuencia los impulsores también empiezan a pegar en las paredes de las volutas y por consecuencia el costo se les termina acrecentando en vez de disminuirles por hacer una mantención preventiva. Gracias. Carolina tiene la mano levantada. Caro, abre tu micrófono. Sí. ¿Cómo estás, Marisol? Besitos. Hoy una pregunta. No sé si escuché.
¿cada cuánto tiempo yo tengo que hacer mantención a las bombas de un edificio? ¿Mensual, bimensual, trimestral? Eso me gustaría que me aclararas de parte de tu experiencia. Ya, mire, ahí son cosas totalmente distintas. Estamos hablando de una reparación de equipo en donde tenemos que intervenirlo. Esos son cada 2 años, ya, donde tenemos que cambiar rodamiento y esas cosas de los elementos. Las mantenciones de su sala de bombas, yo se las recomiendo que sean mensuales, ya que son equipos que en cualquier momento pueden colapsar o puedan fallar. Esta es una mantención como preventiva, más que correctiva, ¿ya? En donde ahí tienen que sus técnicos ir a revisar, chequear y analizar en el estado en cuanto están sus elementos hidráulicos. Por ejemplo, las descargas de las cañerías, si hay filtraciones, si hay algún elemento dañado en la parte eléctrica, porque tienen que pensar de que no solamente tienen motores, tienen tableros, tienen pozos de acumulación y todos tienen diferentes tipos de elementos en los cuales tienen que operar de manera eficiente. Por lo tanto, este chequeo se tiene que hacer de manera mensual. ¿Ya? Y lo correctivo, en donde ustedes tienen que ir pensando, tienen que hacerse unas tablas o un periodo de tiempo en donde digan, esta bomba me toca en este periodo de tiempo, la otra en este otro periodo de tiempo. ¿Entiendes? Y ahí esas son correcciones, obviamente preventivas para la bomba en sí, pero correcciones que tienen que realizar a un plazo mayor. Entonces, una cosa es la mantención de la sala propiamente tal y otra cosa es la mantención de la bomba misma. Y los Correcto. elementos también deben tener su propio periodo de tiempo para hacer sus mantenciones específicas. Exacto, todo tiene que ser con su tiempo determinado. Ellos tampoco no pueden tomar, normalmente una mantención completa debe estar entre los 45 hasta 1 hora y media, dentro de los rangos, dependiendo también del tipo de sistema. Estamos hablando de sistemas más o menos simples, básicos, debiesen estar dentro de ese periodo. Ahora, si hablamos con mantenciones o de equipos que son más sofisticados, que tienen variables de frecuencia, que tienen otro tipo de elementos, y hay una mantención un poco más expandida. Ya ahí tienen que ir evaluando más o menos lo que el requerimiento, dependiendo del sistema que tiene cada uno. Claro. Perfecto. Entonces, una cosa es la mantención preventiva, otra cosa es la mantención correctiva, que ya esa viene cuando ya hubo la falla, una cosa es la mantención de la sala misma completa, y otra cosa es la mantención de cada uno de los elementos de la sala. Son tiempos distintos dependiendo de lo que sea. La de la sala misma es una vez al mes, ojalá. Exacto. Perfecto, vamos. Bueno, y aquí ya lo habíamos planteado, lo que es las mantenciones preventivas de lo que son las salas o sea, lo de los motores de las bombas, ya sean verticales o horizontales, sus lubricaciones permanentes, su limpieza interna, como habíamos mencionado. Aquí vamos a hablar de un elemento que también es fundamental, que es el estanque hidroneumático dentro de una sala. Todas las salas bomba, la gran mayoría, en general, ya todos tienen un estanque hidroneumático. En ocasiones puede ser desmontado o sacado, pero normalmente siempre tiene que estar, ya que este elemento en particular es fundamental para mejorar la eficiencia dentro de su sala de bomba, ¿ya? Como mencionábamos anteriormente, también le explicábamos, las mantenciones tienen que ser de manera mensual. ¿Por qué? Porque en ocasiones los estanques hidroneumáticos están compensados con aire, libras de presión, los cuales permiten poder sostener y mantener mayor tiempo lo que es la presión de la vertical. Las bombas están diseñadas para tirar caudal. Ellas no saben cuánta presión arrojar. La presión la calculamos y la mantenemos gracias al estanque hidroneumático. El estanque hidroneumático es el que le ayuda a que usted tenga buena presión de línea y no haya variaciones. No sé si en algún momento alguno de sus residentes le ha comentado de que existen ocasiones donde el flujo sale constante, disminuye y después le vuelve a aumentar y les baja la presión y de repente les vuelve a aumentar. Ya, eso se debe a que el estanque hidroneumático está presentando fallas. El estanque hidroneumático es el encargado de mantener y sostener que la presión sea constante y lineal de forma permanente. Si en el estanque vamos a tener problemas de falla y por consecuencia vamos a tener problemas de mal funcionamiento en nuestros motores, ya que nuestros motores no saben cuánto caudal o cuánto controlar. Ellos funcionan, arrojan y se limitan a poder seguir arrojando. Entonces, hay elementos que a nosotros nos permiten poder manejar esa cantidad de flujo, esa presión para que se estabilice y la bomba parta,
funcione y en algunas ocasiones se detenga, dure un tiempo detenida y después vuelva a arrancar. Y en todos los sistemas debiésemos tener un estanque hidroneumático. No importa si es más automatizado, ya sea con variadores de frecuencia, con partidores suaves. Estos elementos son fundamentales por si es que en algún caso llegan a fallar, existe la modalidad de un respaldo. Por ejemplo, el modo manual. Y el modo manual pudiese funcionar perfectamente con el estanque hidroneumático, sosteniendo y manteniendo su presión igual. Oye, y eso también es importante porque puede provocar problemas en los califón con los cambios de presión o en las cañerías mismas. Claro, en todo. Aquí vamos a hablar. Básicamente, las fallas se conocen por ciclos cortos de trabajo. Estos ciclos cortos de trabajo son partidas que va constantemente haciendo la bomba con relación a la baja presión hidráulica que tiene, o sea, la baja presión neumática que tiene el estanque hidroneumático. Ya tenemos que pensar de que son dos cosas distintas, la presión hidráulica y la presión neumática. La presión neumática es la que nos ayuda a poder comprimir una pequeña membrana que tiene el interior del estanque, la mantiene comprimida para que se mantenga la presión de la vertical. Por lo tanto, si esta presión se va o se deriva para algún otro sector o empieza a perder aire el estanque hidroneumático, nos genera estos ciclos cortos de trabajo, en donde pueden provocar mayor desgaste, fallas mecánicas, fallas eléctricas en el tablero, porque el tablero tiene elementos que los cuales se tienen que enclavar, por ejemplo, el contactor. El contactor es un elemento básico y simple que está en su tablero de gabinete de una sala de bomba. Y si este hidroneumático falla, constantemente va a estar en partida y parada de manera simultánea. Es como que ustedes estuviesen jugando con el interruptor de la luz de su pieza. Prendo y apago, prendo y apago. Va a llegar un momento en que la ampolleta o va a terminar quemándose la ampolleta o va a terminar fallando su interruptor. Esto ocurre al no tener un estanque hidroneumático eficiente, en buen estado, en donde no se le ha hecho su mantención, en donde no se ha rellenado posteriormente en una mantención. Cada cierto periodo de tiempo sus técnicos tienen que estar rellenando el estanque hidroneumático. O sea, ustedes no pueden llegar a su sala de bomba e ir a revisar su estanque hidroneumático en la parte superior, dependiendo obviamente del estanque, los verticales de color rojo, como lo que habíamos mostrado, tienen una válvula en la parte superior, que es como una válvula de bicicleta. Si ustedes pinchan esa válvula, les tiene que salir aire. Si les sale agua, es porque su membrana está dañada. Y si no sale nada, absolutamente nada, quiere decir de que su mantenedor no cumplió con el objetivo de mantenimiento de su sala y falló en agregarle aire a su estanque neumático. Por lo tanto, es una falta grave de parte de su técnico o su mantenedor que no haya ejecutado este tipo de sistema, ya que es parte del servicio de mantenimiento. Cada 6 meses un promedio en donde él tiene que encargarse de rellenar el sistema de forma constante, o sea, de recargar de manera neumática su estanque hidroneumático para mantener mejor y eficiente su equipo de sala de bomba. Perfecto. Los segundo plano más importante, también en una parte gran importante, son las tuberías. Las tuberías hidráulicas son muy importantes, dependiendo también de los diferentes tipos de tuberías. Existen de tipo fierro, ya galvanizado, que es el mismo fierro nomás que recubierto con un tipo de líquido químico, que el cual recubre la cañería tanto externa como internamente. Después existe lo que es cobre, tenemos también lo que puede estar en PPR o HDPE, que es lo último que hoy en día se está ocupando en el sistema. ¿Ya? Estas son encargadas de poder distribuir todo el flujo o todo lo que son los caudales de su comunidad a través de todo el condominio y de esta manera poder abastecerlos de manera constante con el tema de su suministro de flujo de agua. ¿Ya? Aquí podemos ver algunos tipos de tuberías, ¿ya? Y va a ser dependiendo de su instalación, dependiendo de qué tipo de flujo o qué tipo de trabajo es lo que nosotros vamos a ejecutar para este tipo de matrices. Hoy en día, lo que yo más le recomendaría, que es muy eficiente, su costo es mucho más bajo de lo que podría salir, por ejemplo, una tubería de cobre. Las tuberías de cobre antiguamente se ocupaban mucho porque permitían poder limpiar o purificar de cierto grado el agua, ya que el cobre tiene esa capacidad. Decidieron no tenerla mucho en el sistema debido a que los movimientos telúricos podían generar desplazamientos de estas cañerías, al ser cañerías muy rígidas. Ya se terminaban rompiendo, quebrando y dañando ciertos espacios comunes.
rupturas, filtraciones constantes. Por lo tanto, hoy en día la normativa nos dice de que al menos las inmobiliarias tienen que tener en contemplación e instalar una tubería que sea óptima para el buen funcionamiento del sistema y evitar justamente algún desplazamiento o alguna ruptura de ella. Por lo tanto, ahora en estos instantes se está ocupando lo que es PPR y lo que es HDP gracias a su flexibilidad y que nos permite poder, en caso de algún movimiento, distribuirse o desplazarse en conjunto al movimiento del edificio. Así evitamos cualquier tipo de problema, que es la cañería que hoy en día más se utiliza y se ocupa. ¿Y la duración de esa cañería es mayor? Sí, obviamente que la de hoy en día es mucho mayor que la que cuando recién empezó a salir. Hoy en día se están ocupando otro tipo de elementos, coplas, y este material es soldado por medio de termo. Por ejemplo, la termofusión es por medio de fundimiento. Fundemos dos piezas y después las pegamos, y estos dos materiales se terminan uniendo por medio de una fusión de su mismo material. Tienen un material interno que les permite poder repegarse entre sí y evitar cualquier tipo de desplazamiento. Incluso son capaces de soportar presiones muy altísimas. ¿Ya? La durabilidad actualmente podría estar bordeando entre los 30 40 años sin problemas si es que no tiene ningún tipo de variación hidráulica en su sistema. ¿Ya? Siempre recordar que las cañerías, a pesar de que puedan ser muy resistentes, también dependemos mucho del tipo de funcionamiento que tengamos en la sala. Si es una sala la cual está funcionando de manera incorrecta, con estas partidas a cortos procesos, que funcione, que se detenga muy rápidamente, las cañerías empiezan a sufrir también puntos de dilataciones, fluctuaciones en que la cañería se va moviendo de una forma inapropiada a su funcionamiento interno, provocando desplazamiento o ruptura. Por lo tanto, siempre tiene que haber una presión estable. Las cañerías están diseñadas para que eso se mantenga y se sostenga según lo que el técnico o la empresa esté a cargo. Ok. Acá tenemos lo que son diferentes tipos de válvulas. Dentro de esos salabombas se van a encontrar válvulas de diferentes características. Pueden estar las válvulas de bola, válvulas de compuerta, ya, válvulas de tipo mariposa, de corte rápido, válvulas eléctricas, ya, tenemos válvulas de retención, válvulas de alivio. Son diferentes tipos de válvulas que se van encontrando dentro de su sistema y cada una cumple con un objetivo único para la cual fue diseñada o instalada. ¿Ya? Todos los motores de forma independiente tienen una válvula en su línea de succión y una válvula en su línea de descarga, que en el caso de que cuando se requiera hacerle algún mantenimiento o un retiro de estos equipos, estas válvulas tienen que estar en buen estado para evitar justamente algún tipo de filtración o pérdida si es que no están en buen funcionamiento. O sea, la precaución de que todas las mantenciones se tiene que hacer movimiento de estas válvulas para evitar agripaciones por no uso. ¿Ya? El no uso de estas válvulas genera que con la misma oxidación que viene el agua, se empiecen a gripar, y cuando las requeramos y las necesitemos, estas no estarían cumpliendo con el objetivo que nosotros necesitamos, y por lo tanto le podría hacer o un atraso por el trabajo que se tiene que realizar y también una molestia para ustedes porque no se va a poder ejecutar, y eso también se les acrecenta en costo. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que tener consideración en que estos elementos tienen que estar manipulables y en buen estado. O sea que parte de la mantención mensual es mover la válvula. Correcto. Y en algunos casos hay ciertos tipos de válvulas que tenemos que ver bien cómo manipularlas. Por ejemplo, las de tipo bola son de corte rápido. Es un movimiento de vertical a horizontal para que ésta se cierre y de horizontal a vertical para que vuelva a abrirse. En cambio, hay unas válvulas de compuerta que lo que hay que hacer es que cuando la están abriendo, no dejarla a tope, sino que regresar una vuelta para que ésta no quede trancada, y cuando nos queramos manipularla no se tranque el disco y no se rebane el eje. Por lo tanto la compuerta pueda quedar o trancada en la válvula o abierta por completa. Entonces hay que tener ciertas situaciones o ciertos controles dependiendo de qué tipo de válvulas son las que están instaladas. O sea que no es lo ideal que nosotros mismos vayamos y movamos sino que asegurarnos de que nuestro proveedor está haciendo esa revisión, y ya es parte de nuestra evaluación del proveedor. Tendría que ser, pucha, tengo esta válvula que no me está funcionando, el proveedor no me está haciendo la mantención como corresponde porque
no me la está moviendo, no me la está haciendo funcionar. Claro, en este caso ustedes sí pueden hacer la manipulación, no se dice que no se pueda manipular, es como le mencionaba, la válvula de compuerta en particular tienen que, al momento de girar la abertura por completa, regresar una vuelta y media para evitar de que se tranque la compuerta interna, y si la van a cerrar, hacerle prácticamente lo mismo, o si le hacen el cierre por completo, tratar de que ojalá no quede la válvula cerrada por mucho tiempo, ya que esto nos va a permitir de que la válvula se va a gripar, ¿ya? Eso sí, sí cae por parte del proveedor. Ahora ustedes lo pueden chequear. Si van a su sala de bomba y tienen justamente válvulas de compuerta, las cuales no están cerrando de manera óptima, ustedes van a tener, pueden ir, manipular la manilla, y si esta está dura, quiere decir que no están haciendo el cumplimiento de mantenerla como deben hacerlo. Es una forma de evaluar al proveedor si está trabajando bien o no está trabajando bien. Claro, manipular sus válvulas, si es que hay alguna manilla en mal estado, si es que no está corrigiéndose bien. Claro, de todas maneras, su técnico o su mantenedor, su empresa a cargo, tiene que notificar si es que hay alguna llave la cual está en mal estado, si esta no está cumpliendo o si está generando alguna filtración, si su cuerpo está dañado, esto tiene que ser notificado, ¿ya? De Eso va manera dentro anticipada del, y no presentarse en el último instante. claro, va dentro del informe que todos los meses tienen que entregarnos con lo que hicieron, lo que no hicieron y lo que encontraron. Claro, ¿y qué corrección se tiene que ejecutar? Eh, Como ya mencionaba, tenemos diferentes tipos de válvulas. En ocasiones tenemos válvulas de alivio en la parte superior ya de los edificios, en donde están encargados de poder aliviar lo que es, o pulgar lo que son excesos de aire. En ocasiones, me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado de que sus empresas o sus proveedores le hacen un corte de suministro de agua por completo. ¿Ya? En esos instantes las tuberías, las cañerías quedan por completo en vacío porque están haciendo un trabajo de alguna filtración, alguna reparación. Tienen que haber ciertos elementos que nos permitan que en el momento, del instante en que las bombas logren funcionar, si su mantenedor no hace un control del flujo, del caudal que está arrojando a la comunidad, se puede generar burbujas de compresión de aire. Acuérdense que el aire es comprimible y su flujo es masa. Al ser un volumen y hacer una masa, la masa va a ir elevando rápidamente por a través de la tubería, y esto van a generar compresiones de burbujas en ciertos espacios de sus cañerías, los cuales en el momento de que su residente quiera abrir su válvula, va a empezar a generarse una especie de zapateo constante, como intentando salir la presión de aire dentro de su tubería. Esto le podría provocar un daño a su residente no menor, desplazamiento de las cañerías de flexible, e incluso desplazamiento de las mismas válvulas, de llave de monomando, incluso que se les salgan las flexibles o las uniones de las tazas de los baños, que es habitualmente lo que suele suceder cuando se corta el suministro y se da de golpe el sistema sin un control. Hay una alternativa de poder instalar, que lo mejor que también pueden hacer ustedes como administradores, es instalar válvulas de alivio en la parte de la cañería de agua fría, en la parte superior, al final de su trayecto, en el último piso. Esto les permitiría poder aliviar y pulgar todo ese aire comprimido, y de esa forma evitar cualquier tipo de daño por mal funcionamiento o mala ejecución de la alimentación de la sala de bomba. Perfecto. Buen dato. ¿Ya? Bueno, aquí podemos ver válvulas de bola. Este es una válvula check de seguridad. Ya hay otro tipo de válvulas que son las de alivio. También es importante la válvula de retención. Las válvulas de retención dentro de su comunidad están también involucradas en la descarga de las bombas. Cuando ustedes ven su bomba, en la línea de descarga se van a ver una válvula vertical de este tipo, y después va a venir una llave, ya sea de bola o de compuerta. ¿Ya? Esta válvula que se encarga del momento en que la bomba funcione y empieza a elevar su presión hacia los sistemas, al momento en que su bomba se detenga, esta tranca el flujo, evitando de que la vertical vuelva a alimentar hacia su sistema de pozos. O sea, Que que no el se agua se devuelva, retorne nuevamente a su estanque. que no se devuelva el agua ya. Correcto. Si esta válvula está en mal estado, existe también el riesgo que al momento de que la presión de la vertical empieza a devolverse hacia su estanque, el rodete de la bomba empieza a circular al lado contrario de su funcionamiento. O sea, la bomba va a empezar a girar al revés. Si esto ocurre, al momento de que su sistema vuelva a requerir el funcionamiento de la bomba, lo va a lanzar hacia el lado opuesto, provocándole que pueda quebrar el eje o torciendo parte de los impulsores.
Entonces, es fundamental de que su mantenedor esté pendiente. En ocasiones, dentro de su sala de bombas se van a encontrar equipos, por ejemplo, de bomba vertical o con variadores de frecuencia, los cuales no se logra escuchar porque están las 24 horas en funcionamiento. Su mantenedor tiene que cada vez que él va a hacer su mantención, tiene que detener en cierto instante el equipo para poder escuchar si es que esta válvula está funcionando bien o no, porque esta válvula es como una especie de tapón. Con la presión hidráulica se taponea, generando una obstrucción del flujo del agua hacia el retorno de la bomba. Y cuando suelen haber fallas, esta retención empieza a sonar como si estuviese usted dando la llave, un pequeño silbido, un sonido como que un flujo se está devolviendo por el interior de la cañería, por lo tanto automáticamente se tiene que dejar en fuera de servicio el equipo para evitar que sufra un daño y eventualmente su equipo de bomba se pueda provocar un daño en donde una ruptura no menor es con un material más costoso de la reparación posterior a la bomba. Perfecto. Oye, ¿y esa válvula que estaba abajo, esa que era como T? ¿Para qué era? La que está... Esta es una válvula reductora de presión. Normalmente las válvulas de reductora de presión son instaladas en los pisos, entre pisos. Cuando ustedes tienen una cañería vertical de alimentación de agua fría, los primeros pisos están expuestos más cercanos a la sala de bomba. Por consecuencia, tenemos que la empresa o los ingenieros que fabrican el edificio tienen que tomar en consideración de que los primeros pisos son los que tienen más presión hidráulica. Supongamos que tengamos 14 pisos de altura, estas válvulas van hasta el piso 7, reduciendo el paso de caudal hacia el interior del residente, evitando ruptura de lo flexible. Los reflexibles de los departamentos vienen con una nomenclatura que no sobrepasar, por ejemplo, los 6 bar de presión de uso, porque estos pueden desmontarse o arrancarse. Pero no necesitamos 6 bar de presión dentro de los pisos, necesitamos menos. Necesitan un promedio de entre los 4 o 5 bar máximo, dependiendo de la cantidad de departamentos por piso que hayan. Es como la máxima presión que se genera, ya que en las mañanas normalmente pueden haber 3 o 4 residentes que ocupen de manera simultánea. La presión se controla gracias a esta válvula. ¿Ya? Es una válvula de reducción. Esa es la doradita que está abajo, ¿verdad? Correcto, esta que está acá. Ya que parece una T. ¿Ya? Ya. Bueno, los tableros eléctricos, dependiendo del tipo de sistema que ustedes tengan, son también elementos fundamentales y que deben cumplir su mantención obligatoria, ya que con los tiempos se empiezan a soltar conductores o cables o elementos los cuales nos puedan empezar a dañar el sistema. Por lo tanto, es fundamental, limpia contactos, limpieza interna de sacar todos los materiales, residuos que estén dentro de su gabinete. La tierra y el polvo es un elemento peligrosísimo con la corriente, porque dentro de un tablero eléctrico se generan campos electromagnéticos y la tierra tiene ciertas partículas metálicas. Por lo tanto, el campo electromagnético pasa a trabajar de manera incorrecta, provocando que los contactores se peguen, que los contactos internos de los elementos se empiecen a generar cortes de manera constante y nos podría provocar eventualmente algún tipo de accidente o incluso hasta un incendio dentro de su propio gabinete. Por lo tanto, es fundamental que los elementos del tablero estén en buen estado y evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta dentro de él. ¿Ya? El reaplete de los conductores tiene que hacerse todos los meses. ¿Ya? La revisión, si es que hay los cables sueltos o no cables sueltos, también se tiene que revisar. Si hay un cable que se quemó, reemplazarlo, realizar el cambio de este elemento porque es fundamental. Si algún elemento no está cumpliendo con el objetivo de contacto, reemplazarlo para poder evitar cualquier tipo de falla dentro de su tablero. Porque eso también te puede dañar la bomba, te puede quemar la bomba. Sí, correcto. Todas las consecuencias eléctricas que se pueda provocar en el tablero puede ramificarse y puede regolpear a su equipo de bomba. Por lo tanto, tienen que tomar en consideración qué más vale la pena, cambiar un contactor o terminas cambiando una bomba que le puede salir 2 millones de pesos a diferencia de un contactor que le puede salir 65. Esas son las cosas que siempre se tienen que tomar en criterio. ¿Ya? Los elementos dentro del tablero pueden haber algunos que sean muy caros, pero hay otros que sí vale la pena cambiarlos para proteger y mantener su equipo dentro del sistema. Hay un elemento fundamental, el relé térmico. Normalmente muchas veces sus técnicos no se lo mencionan, pero el relé térmico es algo importante dentro de su tablero. Es el que nos permite proteger la bomba cuando este equipo está con una sobrecarga. El fabricante
le menciona, dependiendo del tipo de potencia de motor, le menciona una cierta cantidad de corriente eléctrica que puede soportar, ¿ya? Y el relé térmico está regulado a proteger el equipo antes de que se queme. Si a ustedes le informan de que un motor se quemó, que se sufrió un corte eléctrico, quiere decir que el térmico, el relé térmico no cumplió con el objetivo de protección, ya que el relé térmico se tiene que regular más bajo que lo que le mencionó el fabricante. Si el fabricante le dijo que su bomba, que su motor, el embobinado, tiene eh, tiene una resistencia eléctrica de 14.6 amperes, yo no puedo regular mi relé térmico a 16 amperes, porque eso quiere decir de que mi bomba se va a quemar a los 14.6. Y si ellos la tienen regulada a los 16, no me va a proteger. Este elemento tiene que proteger anticipadamente a su motor. Por lo tanto, tiene que estar regulado en los 13, en los 12 amperes. ¿Para qué? Para que cuando la bomba llegue a ese punto de crecimiento de amperaje, este relé térmico corte el elemento antes de que se queme el equipo. ¿Ya? Por lo tanto, su técnico, su mantenimiento, si en algún momento le dice, no, es que la bomba se quemó, bueno, vea por qué se quemó. ¿Por qué causal o qué fue el elemento que lo terminó quemando? Porque se supone que tengo elementos de protección y para eso está el tablero eléctrico, para proteger los elementos que están asociados al sistema y son sus bombas. Perfecto. ¿Ya? Aquí vamos a ver algunos elementos, por ejemplo, que son los más comunes dentro de un sistema. Presostato, que es este aparatito azul que se encuentra acá. Hay de color blanco, hay algunos de color gris, ya de diferentes tipos de marca. Hay algunos italianos, algunos modelos chinos. Este tipo de presostatos normalmente están encargados de poder accionar y detener sus equipos, eventualmente se regulan. Se les denomina interruptor de presión, ya que es lo más común. Eh, lo regulamos para que llegue a una cierta cantidad de presión, se detenga. Hay algunos periodos que pueden tener un descanso las bombas y otros no, ¿ya? Los elementos que están acá, que es un interruptor de nivel, estos suelen ser instalados en los pozos de acumulación de agua potable, ¿ya? Son algunos tipos de protección que las vamos a ir viendo un poquito más adelante, en donde vamos a ir hablando de la acumulación de los estanques, ¿ya? Estos aquí elementos, hay varios que son para poder asegurar ciertas características, proteger el sistema. Por ejemplo, hay algunas variaciones como unas bombas de alternancia que nos permiten, en el caso de que llegue alguna falla del sistema, estas bombas puedan entrar en modo de apoyo, ¿ya? Para poder suplir demandas hidráulicas. Ya son sistemas un poquito más sofisticados, más modernizados, en donde tienen estos elementos eventualmente instalados. Por ejemplo, tenemos 3 bombas funcionando con un variador de frecuencia, y hay un cuarto equipo que entraría en el caso de que el variador llegue a fallar, ¿ya? Y este está instalado como modo de emergencia o un respaldo, ¿ya? Y a eso se le denomina bombas de alternancia, ¿ya? Eh, Tienen sistemas de emergencia, que los vamos a ir viendo. Hay otro sistema que normalmente se suele ocupar, pero este es más bien para edificios más pequeños, de mayores capacidades. Igual se puede instalar para comunidades más grandes, para poder al menos tener suministro de agua, por ejemplo, en los espacios comunes, donde la gente igual puede tener, que se llama bypass hidráulico, ¿ya? En ocasiones este bypass cumpliría la función de abastecer suministro de agua desde el exterior y se ancla de manera directa desde la matriz de entrada de los pozos a la matriz de la vertical de descarga. Nos permite, en el caso de que alguna emergencia en donde los motores no están funcionando o una falla eléctrica externa, donde el equipo, por ejemplo, hay algunas comunidades que lamentablemente no tienen generadores eléctricos, en donde no hay cómo suplir en la parte eléctrica de los equipos, podría entrar este bypass para justamente alimentar ciertos espacios y poder mantener un poco más de control y más calmada a la gente también, que es eventual. En algunas ocasiones se los recomiendo, es muy buena alternativa, ¿ya? De tenerlo para poder evitar justamente esto y por último no estar que los residentes tengan que estar saliendo de sus domicilios y ir buscando productos a otro lado, sino que lo tienen ahí mismo en la comunidad, bajar desde un cierto piso a otro y pueden tener suministro de agua de manera más rápida para mejorar el flujo y la fluidez y poder después darle el tiempo de reparación de sus equipos posteriormente si es que falló algún elemento adicional a él. Ya, aquí vamos a hablar de lo que son las cisternas. Los pozos de acumulación de agua potable son equipos, son dos, normalmente suelen ser entre 1 a 2 estanques de acumulación,
de ciertas dimensiones. Tienen una cierta capacidad predeterminada, ya sea por el ingeniero o el fabricante o el constructor que haya hecho el sistema de sala bomba, dependiendo de las características de sus bombas, ¿ya? Esto tienen que pensar de que los pozos están dimensionados según la demanda de succión o los litros por minuto que está arrojando sus motores, eventualmente, ¿ya? Hay algunos que suelen ser de mayor capacidad por la mayor demanda que puedan requerir, o hay otros que son de menos capacidades dependiendo de la demanda de la comunidad, ¿ya? En este caso, es fundamental porque nos permite en el caso de alguna emergencia mantener y sostener cierto flujo de agua cuando de repente la compañía deja de abastecernos agua. Con estos estanques tenemos un periodo de tiempo en donde podemos seguir alimentando flujo hasta que la compañía logre resolverlo, ¿ya? Nos permite poder almacenar y mantener constantemente esta cantidad de agua al interior. Dentro de los estanques de acumulación tienen que haber ciertos elementos y una precaución de limpieza y sanitizado, ¿ya? Vamos a la limpieza y sanitizado tiene que ser sí o sí generada y ejecutada de la manera más eficiente, ¿ya? Hay algunas veces que hay empresas que lo único que hacen es barrer el sistema, solamente pescar la tierra y barren el exterior, sin eliminar partículas o elementos que están asociados en las murallas, ¿ya? Normalmente es donde quedan mayores bacterias, es las paredes de todo el interior de sus estanques, es donde se acumula la mayor cantidad de bacterias. Entonces el barrer solamente el piso no es funcional ni tampoco es una sanitización. Una sanitización real es eliminar la mayor cantidad de bacterias, oxidaciones y partículas que puedan dañar nuevamente el ingreso del suministro de agua hacia el interior. Hay que revisar en el interior de los estanques sus flotadores. Dentro de todos los edificios y todas las comunidades, esto debiesen ser instalados sí o sí. Si alguna de sus comunidades no las tiene, piensen que tienen que instalarlos porque es un modo de seguridad previamente para su sistema. Los sensores de rebalse o de bloqueo en seco pueden ser interruptores, como les mostré anteriormente, que era una pera de color azul amarilla, pueden ser también sondas de nivel o sensores de nivel, ¿ya? Lo importante es que los adquieran y que los tengan, ya que estos elementos son fundamentales para la protección. Les voy a dar un caso. El sensor de sobrenivel, que es la alarma de sobrerebalse, se encarga de darle el aviso a ustedes cuando sus estanques se están rebalsando, permitiéndoles darle una alternativa de ir previamente a su sistema, a su sala de bomba, y poder hacer una acción de corte rápido de suministro de agua. Esto se instala en el interior del tanque, no en el exterior, sino que en su interior, en donde el nivel empieza a aumentar, este lo detecta y automáticamente manda una señal de alerta, ya sea por una sirena, baliza, algún elemento que esté conectado, incluso en conserjería, permitiéndole de ir de forma inmediata al conserje o ustedes mismos, si están en la comunidad, de cortar el suministro de entrada de los tanques de acumulación de agua potable y darle el tiempo de darle aviso a sus técnicos para que vayan a ver qué falló o qué pudo provocar la falla. A su vez, también tenemos el sensor de bloqueo en seco. También es fundamental. Tienen que pensar de que sus equipos jamás nunca pueden trabajar sin suministro de agua. Están diseñados para que estén constantemente funcionando con agua. ¿Qué ocurre si sus estanques se empiezan a vaciar porque X motivo la compañía les cortó el suministro de agua? Va a llegar un instante en que el nivel del agua va a ir siguiendo bajando, va a agarrar la succión de sus elementos, de sus bombas, y va a seguir continuamente bajando. Las bombas van a empezar a sufrir un aumento de temperatura por roce mecánico. Este aumento de temperatura le va a terminar dañando partes mecánicas, sellos, rodamiento, y existiendo la posibilidad de que incluso su equipo se termine quemando por falta de flujo de agua, ¿ya? Por lo tanto, su sistema de bloqueo en seco tiene que estar, antes que llegue el limitante de la succión de su estanque, este aparato, este interruptor o este sensor tiene que desactivar eléctricamente el tablero eléctrico para evitar de que se siga mandando corriente a través de los conductores y que le termine alimentando su bomba. De esta manera protegemos en las bombas y evitamos un daño mayor posteriormente en el sistema. Ya, la sanitización se tiene que realizar sí o sí. Actualmente les dicen que cada 6 meses es lo adecuado
cuando ustedes tienen estanques de acumulación de agua potable. Es lo más óptimo y es lo que les pide porque se empieza a acumular bacterias. Por lo tanto, cada 6 meses es lo más recomendable que se lo haga y esto lo pide la Seremi de Salud. ¿Ya? Pero de lo contrario, muchas veces las comunidades toman la decisión de al menos hacerlo una vez al año. Pero esto tiene que ser reglamentario para ustedes, que una vez al año tengan que ejecutar y realizar esta limpieza de su estanque para evitar bacterias y cualquier tipo de elemento. Y lo otro importante, sus pozos tienen que estar en completa oxigenación. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes van a su sala de bomba y ven que el tubo de alimentación de agua potable está ingresado adentro del agua, o sea que el tubito que llena el pozo está por debajo del nivel del agua, quiere decir de que esa agua no se está oxigenando, porque en la parte superficial del pozo se va a contaminar. Lo que importa es que ustedes tengan que hacer una especie de abanico en la parte de la superficie, que ingrese oxígeno y que ingrese flujo de agua constante en la parte superior del estanque. De esa forma van a tener agua constantemente limpia y sanitizada, como se puede ver en la imagen. Esto es un pozo sanitizado, en donde se le elimina todas las bacterias pegadas por alrededor, toda la suciedad que tiene en el interior, y que los sistemas de llenado no caigan adentro. Si se dan cuenta, allá está el chorrito de entrada de agua, al fondo, por la parte de arriba, no por dentro del estanque. Que rompa la superficie para que el agua se mueva como se está generando aquí. Tiene que tener movimiento. Eso es una buena oxigenación. Si no, de lo contrario, es como tener un vaso de agua estancado por un mes sin movimiento. ¿Qué le va a pasar al vaso? Al final se le va a empezar a poner verde, va a tener contaminantes, y esa contaminación se genera una pequeña napas en la parte superior que se ven como de color, usted alumbra y se ven ciertos colores como si fuera un pequeño arcoíris. Eso es contaminante, son bacterias que están en la parte superficie de su estanque. Por lo tanto, la importancia de un mantenimiento de su sala de bomba es fundamental, es muy importante controlar, mejorar y mantener un buen estado de sus equipos. De esta forma evitamos que nuestros residentes, que nuestros clientes, porque ustedes tienen clientes, terminen generándose algún problema por desabastecimiento del flujo del agua. Son tan requeridos y tan importantes. Muchas veces nuestros residentes nos dicen, prefiero 1000 veces quedarme sin luz, pero prefiero quedarme con agua. Y eso es fundamental porque es algo básico y esencial para nosotros como uso diario, para nuestra limpieza, para el uso de nuestros hijos. Entonces, el sistema es importante que se tenga que mantener en buen estado, sin filtraciones, sin humedad al interior, no puede haber condensación. Si tienen condensación, inmediatamente solucionarlo, porque eso es lo que le va a terminar haciendo, dañando a su equipo a corto plazo, interna y externamente. Imagínense tener estos flujos de agua todo el día, las 24 horas dentro de las tuberías, se oxida el equipo. Y ahora, para más remate, tengo oxidación en el exterior porque no me he preocupado de sacar la humedad dentro de mi sala. Y eso me está afectando de que se me oxide exteriormente. Al final tengo dos puntos críticos que me están oxidando y me están dañando mi equipo, tanto el flujo que está por dentro de la tubería como el externo porque no lo he solucionado. Y no solamente me termina dañando un elemento, me termina dañando todo, porque además tengo un sistema eléctrico. Imagínense llegar a la sala de bomba, estar con todas las tuberías húmedas, la cañería húmeda, y póngale la situación, por algún momento el agua me hizo masa o me hizo tierra con el tablero. Imagínense un personal de usted, un conserje que vaya a revisar, va a tocar la cañería y a su vez va a tocar el tablero solamente con tocarlo, una corriente, y eso es fatal. No puede haber esos tipos de elementos o ese tipo de situaciones dentro de su sala. Es crítico y es algo urgente. Por lo tanto, cada vez que sus técnicos les mencionen de que tienen puntos de oxidación o puntos de filtración, traten de ejecutar y efectuar la reparación inmediata para evitar cualquier tipo de daño, o ya sea a un personal externo, a terceros, o a sí mismos, como ustedes también puedan manipular el equipo con tranquilidad. Con esto, bueno, un buen mantenimiento, reducimos bastante los costos. Haciendo las cosas bien, manteniendo nuestro estanque hidroneumático, podemos hacer que tengamos mejor eficiencia eléctrica, mejoramos la eficiencia mecánica, mejoramos los aspectos de funcionamiento, buen flujo,
no tener problemas de demanda y hacer que todo el sistema funcione de manera correcta. De aquí vamos a ir viendo puntos de cómo actuar en caso de alguna emergencia. ¿Ya? Esto es el último punto que vamos a ir abordando. Si hay algún problema de baja presión del suministro de agua, lo primero que tenemos que ir a hacer es verificar qué ocurrió. Muchas veces puede ser causante de que una de las bombas fallara. Por lo tanto, hay elementos o tableros dentro de nuestro sistema que nos permiten poder tener una acción de pasar de automático a manual. En esas ocasiones se puede realizar siempre y cuando verifiquemos qué bombas fueron las que fallaron. Por lo tanto, si hay un corte eléctrico, ustedes automáticamente tienen que definir los automáticos que están en la parte superior, pero está indicado en la parte externa de que pueden pasar de un estado a otro, de automático a manual, dependiendo del tipo de funcionamiento de su mantenedor, tendría que tener este modo de respaldo, ya sea por un presostato que lo haga solo, ¿ya? Supongamos que el modo automático le hace rotar 4 bombas y hace que haga una escala de 4 bombas continuamente. El modo manual debiese estar anclado a un presostato para anclar una bomba que parta y se detenga eventualmente sola. O sea, ya no quedaría el sistema rotando, sino que dejaríamos anclada solamente una bomba en el sistema para que empiece a funcionar y compensar el déficit de agua dentro de la comunidad. Y de esta manera le da el tiempo para poder darle aviso a los técnicos de que puedan revisar e ir a verificar qué es lo que pudo ocurrir en el sistema. ¿Ya? Todos los sistemas debiesen tener este modo de respaldo. Una forma manual, la cual les puedan dejar que conserje o ustedes mismos puedan manipular de manera rápida en el caso de, ¿ya? Siempre tenemos que tratar de mantener la calma dentro de alguna situación. Muchas veces nos podemos poner en una situación en donde nuestros clientes, nuestros residentes no están constantemente reclamando por la falta de presión de agua, pero hay que tomar la calma porque muchas veces se pueden cometer errores y esos errores pueden llevarnos a no hacer las cosas de manera correcta. ¿Ya? Ya, en los cortes de energía, en algunas ocasiones hay comunidades que tienen generador eléctrico y esto también tienen que tenerlo siempre en contemplación, de que tienen que estar estos elementos también en funcionamiento. Si por X motivo hay un desabastecimiento eléctrico del exterior y ustedes por casualidad no tienen un bypass, van a depender de la energía eléctrica que pueda tener el generador para poder abastecer su sistema de sala de bomba. Por lo tanto, ahí tienen que tomar en consideración tener este equipo siempre activo para que pueda alimentar la sala de bomba y posteriormente mantener el sistema en funcionamiento. Al ingresar a cualquier tipo de elemento, ojalá a su personal tener esto que es fundamental, guantes dieléctricos. Actualmente hay unos guantes que la parte de adelante tienen una pequeña goma, ¿ya? Y atrás es con tela, también les sirven. También son útiles para poder manipular cualquier acción eléctrica siempre y cuando tenga goma en la parte de adelante. No nos sirven estos que tienen puntitos negros. Tiene que ser completamente engomado al menos en la parte de adelante. Eso es fundamental porque en ocasiones cuando hay alguna falla en donde le voy a colocar, si se inundó la sala de bomba, no le va a pedir a su técnico, a su conserje que se meta dentro de la sala cuando está llena de agua, cuando tiene exposición eléctrica. Por lo tanto, en este caso, lo que tiene que hacer el conserje o el técnico es dirigirse al tablero eléctrico principal de la comunidad, en donde está asociado el automático general de la sala, y desabastecerlo. Pero la manipulación en esos tableros eléctricos también se tienen que hacer con modos de seguridad, ¿verdad? Ver si es que tienen algún modo de respaldo, ya sea por algún tipo de bypass, algún tipo de generador eléctrico que les pueda permitir poder mantener y sostener, como ya habíamos mencionado. Informar cualquier tipo de registro. Y aquí, bueno, llegamos ya al tema de la conclusión, donde espero de que esto le haya servido, que le haya gustado. Aquí también voy a esperar si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta, de cualquier tipo de cosa que necesiten, si hay algún daño o algo que les pueda yo solucionar o planteárselo, me lo puedan informar. Pedro, tenemos en el chat una consulta que dice, ¿se le puede dar un manual, aunque sea básico, a los conserjes? Sí, siempre se le puede dar una opción manual básico a los conserjes, cómo manipular y cómo controlar la sala bomba con acciones simples. Si hay alguna filtración, qué válvula se puede cerrar, si hay alguna falla eléctrica, qué acción puede tomar, siempre y cuando con acciones simples, sencillas.
Si hay alguna ¿Una otra complicación, duda? Aprovechen que estamos con un especialista. Pueden abrir su micrófono. ¿Tenemos alguna duda por ahí? Uy, también, tan buena estuvo la charla que no teníamos ninguna duda, estábamos todos claritos. Aprovechen, aprovechen. Parece que definitivamente estamos todos súper claros con tu charla, Pedro. me alegra, me Podría alegra hacer bastante alguna que le pregunta, servido. Marisol. Carolina, Podría hacer alguna pregunta a ver si quedamos claros. Ah, ahí nos pilla. sí, podría hacer alguna pregunta. A ver, ¿cuál preguntaría sería buena? Paule tiene una consulta que hacer, a ver. Con respecto a cada 6 meses que decía para poder, según la, a ver, la La limpieza de los pozos, sanitización cada 6 meses, claro, la ¿eso sanitización qué cada 6 meses. entidad lo exige? Mire, yo lo que tengo registro es que la Ceremi les piden que se haga la sanitización cada 6 meses. Hay artículos. De todas maneras, le informo de que la compañía de agua potable está por la obligación de entregarle agua potable para ustedes. Pero no obstante, como ustedes están acumulando agua dentro de un espacio, dentro de un estanque, se tienen que hacer estas limpiezas al menos cada 6 meses. No es como una obligación en tal, es como la recomendación que da la Ceremi para que ustedes la ejecuten, ya que en 6 meses existe la posibilidad de contaminación. Por eso, por ese tipo de motivo, nosotros le decimos que si no lo van a hacer en 6 meses, al menos lo hagan una vez al año. Sí, y lo ideal también es después de la sanitización o la limpieza estanque, hacer la prueba del agua para ver si existe alguna bacteria que pueda, porque tenemos bacterias súper complicadas que pueden alojarse en los estanques, y hacer esa prueba que se manda un frasquito de agua a un laboratorio y ahí nos dicen si realmente quedó el estanque súper limpio o no y estamos en condiciones de que no se nos enferme alguien en el condominio. Oh, correcto. ¿Alguna otra consulta por ahí? ¿Cómo se llaman los guantes para utilizar en la sala de Dieléctricos. dieléctricos? Yeah. Correcto, son dieléctricos. Aquí le subo. Acá está. Ahí si pueden ver la diapositiva, sale ahí, en el punto 3, guantes dieléctricos. Ay, es que estoy en el celular y se ve chiquitito. Ah, se ve chiquitito. Dieléctrico, con D, Carolita, con D. Sí, no, sí, lo caché ahora. Gracias. Sí. Y las botas de seguridad, sí, porque imagínate, entra un conserje, está toda la sala húmeda con electricidad y entran con zapatos que no son de También es goma. importante, tienen que ser zapatos dieléctricos, especialmente porque ellos igual están expuestos que pueden llegar en cualquier instante a la sala de bomba, si está húmeda, tienen que ser aislados, ¿ya? Eso es preocupante y tienen que tomarlo en consideración. Sí, imagínate, el otro día hubo un problema eléctrico que se murió un perrito por ahí por hacer contacto. Y claro, estaba lloviendo y estaba el poste con electricidad, se murió el perrito. Y lo mismo puede pasar en una sala simplemente porque está húmeda y no se han hecho las mantenciones. Correcto. Incluso eso yo lo debería tener como para el técnico porque no creo que todos los técnicos anden con esas botas así por la vida, ¿o sí? A ver, los técnicos, o si tiene una empresa que está realizando su mantención y tiene contrato, la empresa se tiene que hacer cargo de entregarle sus elementos de seguridad a sus trabajadores, ¿ya? No, pero Lo el que usted, técnico que me va a hacer la mantención. exacto, ellos tienen que entregarlo, ellos tienen que darlo trayendo. O sea, ustedes tienen que básicamente exigirle que no pueden ingresar a esta sala sin tener sus elementos de seguridad apropiados, ¿ya? Pero eso es responsabilidad de la empresa que esté prestándole el servicio. ¿Me entiendes? Su responsabilidad en este caso es de mantener a sus conserjes, al personal de su comunidad, con estos elementos
por si es que ellos tienen que ir a manipular por X motivo el sistema. Sí, pero acuérdate que nosotros también tenemos responsabilidad, aunque no sean trabajadores directos de nosotros, tenemos una responsabilidad subsidiaria. Entonces, si nosotros llegamos a percatarnos de que no están con su elemento de seguridad, no podemos dejarlo entrar a la sala a hacer las mantenciones. Correcto, eso Claro. tiene que ser por parte de la empresa, pero ustedes también tienen que obligar a que ellos no pueden ingresar sin sus elementos de seguridad propios. O sea, le tienen que certificar de que sus zapatos son a prueba de agua o eléctrica. Incluso hay zapatos a prueba de agua y que son también dieléctricos, que tienen que tener sus guantes apropiados. Si es que van a ocupar algún tipo de químico, lleven sus mascarillas de gas. Ya, esas son cosas, precauciones de que las que la empresa tiene que entregar y a ustedes les tienen que dar. Mis trabajadores van a ir con estos materiales, con estos elementos a realizar este tipo de labor. Hay algunas veces que sus mantenedores no solamente están prestando el servicio de sala de bomba. ¿Se acuerdan que yo les mencioné de las bombas de sumergible? Hay unas bombas que se llaman bombas de agua servidas, que también son bombas sumergibles y estas son encargadas de sacar residuos de los baños de los primeros pisos hacia el exterior. Internamente la cámara, al momento de abrirse, libera unos gases que pueden provocar incluso que hasta las personas se desmayen por solamente olerla o aspirar ese gas. Por lo tanto, ellos al ingresar o manipular este tipo de bombas tienen que ir con sus mascarillas. Tienen que estar constantemente con guantes de protección o trajes de protección y su mascarilla previamente, porque no es gracioso. Yo me acuerdo que hace unos par de años atrás, lamentablemente hubo un suceso en la clínica San Cristóbal de Vitacura, en donde 3 personas fallecieron, un personal directamente de la empresa que había mandado a hacer la mantención de un sistema de agua servida y 2 personales de la misma institución que era del área de técnica del departamento. Al momento de ingresar abrieron la primera tapa y cayó, se desmayó, ingresó al pozo y murió ahogado dentro del mismo tanque. Otras dos personas fueron a tratar de liberarlo, sacar qué había pasado, y lo mismo, automáticamente no supieron ni qué es lo que había pasado, y por el hecho de haber perdido el oxígeno, se desplomaron y cayeron dentro. Esas son obligaciones que la empresa tiene que tener y ustedes, como administradores, tienen que obligar que estos técnicos, esta empresa, cumplan con los requerimientos de seguridad, porque cualquier cosa, cualquier situación puede pasar. Y con ustedes como administradores también tienen que tener los documentos, ¿no? Es que la empresa a mí me lo dijo que lo tenía. Exacto. Si ellos no incumplieron o no cumplieron con lo que ellos mismos me presentaron, Por eso es ellos fueron importante tener los contratos de los proveedores para que tú te puedas respaldar. No solamente los contratos. O sea, pero tú adjuntáis todo el material en el contrato. Exacto. Tienes que tener la carpeta del Oye. proveedor y cada vez que te van a hacer una mantención específica, por ejemplo, del alcantarillado, tienes que presentarte la documentación que corresponde porque es verdad, yo también me enteré de esa situación y claro, o sea, por ir a rescatarlo murieron al final 3 y uno quedó vivo, pero por suerte. ¿Y esos pozos cada cuánto tiempo se limpian en un edificio? Esencialmente lo tienen que hacer al menos cada 6 meses. Es como lo mismo que tener no sé, es lo mismo que tener estos estanques dentro de las parcelas. No sé si se dan cuenta que hay tambores de decantación y se van acumulando. La diferencia es que aquí tienen bombas Sentina, las cuales se encargan de sacar el agua, pero sí siguen quedando sólidos y hay muchas veces que la gente no es muy pulcra para tirar cosas, que le pueden tirar pañitos de toalla húmeda, confores, y de diferentes tipos de cosas, y lo recomendable es que cada cierto periodo de tiempo saquen esos sólidos para evitar de que sus bombas fallen. Recordar que ellas necesitan una línea donde succionar y también una línea donde expulsar estos residuos. Por lo tanto, es importante que también tengan que contemplar y que ojalá tengan. Normalmente las empresas que se dedican a hacer este tipo de mantenimiento no suelen tener camiones, pero sí tienen contactos con algunos. Entonces, cada cierto periodo de tiempo realizar una extracción de los sólidos del inferior para evitar cualquier tipo de daño. Lo más simpático es que cuando por ejemplo, generalmente estas fosas están en el -1, -2, ¿y cómo entra un camión para allá? Eso es como, por ejemplo, al menos acá en Ñuble no hay, yo soy de Chillán, y acá no hay, ¿cachai? Entonces no sé de qué manera se van a limpiar esas fosas.
Claro, ahí hay que tomar en consideración quiénes son los que tienen tipos de vehículos que no sean más de 2,30 m de alto, que lo que más o menos son los que tienen los estacionamientos. O sea, ahí hay que tener esos contactos y esa gente. Y claro, en algunas regiones lamentablemente no está el acceso como para estos tipos de elementos. Entonces ahí no le podría ayudar porque como no manejo mucho el tema de ahí de Chillán, yo sé que aquí en la región metropolitana hay opciones y hay alternativas de poder contratar. Me voy a Bueno, comprar un camión chico porque aquí se están haciendo muchos edificios. Voy a ahí ya hacer está una alternativa de negocio. Ahí hay una alternativa de negocio para regiones. esto. Está bueno. Sí, ya tenemos un dato ahí. ¿Alguna otra duda? Georgina tenía una duda que quería aclarar y no la ha aclarado todavía. Georgina, ¿estás por ahí? Sí. Aprovecha, pues Con aprovecha. respecto a las vibraciones espera un ratito. De las bombas. Entonces, es lo que a mí me llama la atención, es si después de un temblor, de un temblor fuerte, ¿ah? ¿Qué es lo primero que uno como administradora tiene que fijarse? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Ya que tenemos un país, bueno, lleno de Decirnos. sorpresas. Claro, bueno, en ese caso, siempre asegurarse de que las abrazaderas o las fijaciones dentro de la sala bomba estén cumpliendo con el objetivo de afirmar y sostener sus cañerías, ¿ya? Hoy en día con tantos movimientos telúricos, hay algunos tipos de abrazaderas que vienen con topes de flexión de goma, ¿ya? En donde les permiten poder moverse en conjunto con la tubería. No sé si se acuerdan que yo le hablé con la tubería en HDP, como esta tubería es más flexible y tiene movimiento, vienen con estos tipos de topes. Ahora, si ustedes tienen otro tipo de cañería, como por ejemplo más rígida, ya sea de fierro, cobre, lo principal es que sus mantenedores se estén percatando de la buena fijación que tiene su tubería, ya que los movimientos telúricos con los movimientos se suelen soltar, o si hay una tuerca o algún perno suelto, con estos movimientos se van a ir siguiendo soltando. Entonces, si tiene alguna vibración en su equipo, cada vez que parte o está en funcionamiento, se puede deber a que las fijaciones del equipo del motor o las conexiones hidráulicas se están soltando y por consecuencia eso le puede provocar un daño mayor, ya que si las fijaciones de la bomba no están corregidas, el equipo puede desprenderse al momento de girar o a generar su torque, puede mover todo el equipo y por lo tanto puede torcer cañería, ruptura de alguna de ellas o de alguna llave y podría provocarle alguna inundación. Entonces, tienen que preocuparse al menos de poder que las fijaciones estén en buen estado. Si la vibración Yeah. continúa, ahí se tiene que hacer un análisis. Hay una máquina que se instala para poder probar vibraciones si estas provienen de la estructura o netamente de algún mal estado que pueda tener el equipo. Tenemos alternativa entonces para saber qué es lo que tiene Georgina ahí en su sala. Gracias, Paula, por participar. Gracias a todos por participar. Me imagino que no tienen más preguntas porque las he estado sacando con tirabuzón. Así que muchas gracias, Pedro, por tu charla, porque ha sido súper buena, súper ilustrativa. Está dentro de las mejores charlas que hemos tenido en el grupo. Así que te felicito. De todas maneras, te va a llegar tu diploma este año. Muchas gracias. Sí, porque los charlistas anteriores fueron todos con su diploma, así que corresponde porque estuvo súper buena, súper ilustrativa. Lo tenemos en el grupo de administradores y proveedores, así que si necesitan hacerle alguna consulta, él está en el grupo. Cualquier cosa que quieran analizar después, que quieran salir de su duda, lo tenemos en el grupo. Y esta charla queda grabada y queda subida al canal de YouTube, que lo compartí también por el chat. Así que si quieren revisarla después con más tranquilidad, va a estar en el canal de YouTube del grupo de administradores y proveedores. Así que muchas gracias a todos por participar. Gracias, Pedro, te pasaste. Y muchas gracias
a ustedes por la oportunidad, el poder haber escuchado, y espero haber aclarado muchas dudas, pues, y se le agradece por esta gran oportunidad que me dieron de poder haber compartido mi conocimiento a ustedes. Ahí súper recomendado, Pedro, para poder tomar sus alas si es que tienen alguna duda con sus proveedores. Ya saben que tienen una alternativa ahí y pueden contactarlo en el grupo. Nos estamos viendo, cuídense harto. Y la próxima semana tenemos charla para la próxima semana, así que prepárense porque esa va a ser de auditorías. Hasta luego, que estén muy bien.